Hoy vamos a grabar un tema muy diferente. Bueno, sin salirnos de lo nuestro. A los que gustamos de estas charlas, estas pláticas, yo creo que todos hemos oído hablar de las ciencias bíblicas. Así lo dicen los que viven de la Biblia. Todos. Tanto creyentes como ateos. Porque ahora muchos ateos ya dan cursos. ¿Cómo le llaman ellos? Diplomados. Pero en fin, todos viven de la Biblia. Y se apoyan en unos pseudocientíficos que hacen más daño que bien, créanme. Pero vamos a hablar de esto porque ciencias bíblicas, por favor. Es una contradicción, es algo abyecto, total. La ciencia es todo lo opuesto a lo que nos trae la Biblia. Todo lo opuesto. Los matemáticos, los físicos sobre todo, se esfuerzan por explicarnos algo, una ley del cosmos, por más pequeña, reducida, pero que todo aquel que sea docto en matemáticas la pueda identificar inmediatamente, la pueda leer y pueda llegar al mismo resultado, a la misma idea, al mismo concepto de quién la originó. En cambio, la Biblia no, es todo lo opuesto. Todos aquellos que viven de la Biblia se han odiado y se han matado desde que escribieron los libros, desde que han ido escribiéndolos. Leamos lo que escribió Galileo. Dice, no se puede comprender el libro del universo, a menos que primero uno aprenda a comprender el alfabeto en que está compuesto. El alfabeto en que está compuesto. Está escrito en el lenguaje de las matemáticas y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin las cuales es humanamente imposible comprender una sola palabra de él. La ciencia, eso es ciencia, y para ello necesitamos un gran dominio de las matemáticas. Un saludo a mi hijo Luis Alfonso Barrera, doctor en química, en una rama de la química. Un doctor en química, no es lo mismo un doctor en una ciencia, para lo cual se requiere talento y una dedicación casi mística, que para todos los zánganos que viven de la ignorancia de los demás. Como hemos hablado de los filósofos, mencionemos a Tales de Mileto. Aproximadamente nace en el 624 a.C., antes de la era común. Aproximadamente muere en el 546 antes de la era común. Es el primer individuo reconocido como científico y filósofo, siglo 7 a 6 antes de Cristo. Científico y filósofo, vivió hace más de 2500 años en lo que ahora es Turquía. Tales estudió en Egipto y se le atribuye haber llevado las matemáticas y la astronomía a Grecia. Considerado uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, tenía la reputación de ser extraordinariamente inteligente y de tal vez haber enseñado a los filósofos Pitágoras y Anaximandro. Tales sugirió que existe una causa física más que sobrenatural para todos los fenómenos del mundo a nuestro alrededor. Y así empezó una búsqueda de las causas físicas que determinan cómo se comportan las cosas. Quizá nosotros no tengamos un conocimiento muy vasto de las matemáticas. Por eso, cuando leemos a los científicos como Stephen Hawking o el mismo Albert Einstein, nos lo escriben en nuestro idioma y luego viene páginas y páginas llenas de cálculo para que, si tenemos los conocimientos como para refutarlos, pues
leamos en su idioma, el idioma matemático. La Biblia debemos aprender, por lo menos, lo esencial en griego y en hebreo, por lo menos, porque si no, aquí viajemos en hombros de este gigante, Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, y este libro lo escribió cuando ya era papa recién llegado. Nos habla de las interpretaciones alegóricas puestas en boca de Jesús, son consideradas como añadidos posteriores y debidas a malentendidos. Eso lo dice quien fue papa. Y aquí interactuando con otro historiador, porque él nos escribe como historiador, y como historiador, este señor que vivía de la religión y para la religión, tenía más valor que muchos historiadores modernos, de esos que vemos en YouTube y que ya he citado antes, y obvio los voy a citar después, porque él le llama a las cosas por su nombre, solo hay que saber leer fino. Hablando de otro historiador, Hegel, dice: el cuarto evangelio es una obra en buena parte poética sobre Jesús, pero no del todo inventada. Quizá ya una parte, dice aquí, una parte que sea histórica. Aquí tanto un escéptico radical como una ingenua confianza pueden llevar al error. Una ingenua confianza. ¿Cómo puedes confiar en esos escritos? Por una parte, lo que no se puede demostrar como histórico no tiene por qué ser solo pura ficción. Por otra parte, para los evangelistas y su escuela, la última palabra no la tiene el banal recuerdo histórico de los acontecimientos pasados, sino el espíritu paráclito que interpreta y guía hacia un verdadero concepto, el tuyo. Tú debes leer, pero tú, no intermediarios. Aquí tengo unos apuntes. 1 Timoteo 3:16. El secreto sagrado de la devoción piadosa, dice: el Dios vivo fue puesto en carne, fue manifestado en carne, se le declaró justo en espíritu, se apareció a ángeles, fue predicado entre naciones, fue creído en el mundo, fue recibido arriba en gloria. Cuando leemos las cartas de Pablo, y ni se diga Hechos de los Apóstoles cuando se refiere a Pablo, está totalmente lleno de contradicciones. Él se pone como inspirado, él recibe supuestamente toda la inspiración de parte de su Dios, En 1 Timoteo 2:5, un poco antes de lo que leí, dice: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, así lo dice, un hombre. Cristo Jesús, o Jesús el Mesías judío, por supuesto. Un solo intermediario. Y entonces, ¿por qué encontramos a tantos vividores? Pues bien, si es negocio, y tú quieres ser parte de ese negocio, deja darte unos tips, porque yo no solo he estudiado en los libros, estudiando filosofía, también fui a la psicología criminal, porque la mayoría de pastores y pastoras emergen de los centros de rehabilitación drogadictos, supuestamente ex-drogadictos, supuestamente ex-alcohólicos, y muchos criminales, por lo tanto vividores. Pero tú no tienes por qué salir de una prisión. Si solo te interesa esto y quieres vivir de ello, puedes vivir como un rey. Lo primero que nada es que siempre debes hablar del fin del mundo. Debes asustar a la gente, el fin del mundo, va. Eso es lo que deja.
pastores, pastoras y ateos hoy, repito, viven de la Biblia. Debes crear un pacto entre tú y tus creyentes. Ese pacto es que el creyente no lee nada, pero absolutamente nada. Nada. Por eso van con un pastor, solo alguien que tiene la mentalidad de un animal de corral, una gallina también, puede buscar quien lo cuide, le alimente y obvio, después se lo coma. ¿Para qué son los pastores? Sino para comerse su ganado. El creyente no lee la Biblia. Si la lee, se va a confundir. Porque es muy diferente lo que está escrito en este libro, muy diferente a lo que le han dicho sus padres y a lo que le vas a decir tú que quieres vivir de él. Por eso se confunde en cuanto abre una Biblia. Lo que ha oído rebota y va contigo. Perdón. Un pastor o pastora solo lee lo que estos ya escucharon de niños, lo que ya les sembraron sus padres. Eso es lo que tú debes leerles a ellos. Sus padres ya lo adoctrinaron. Tú solo debes reforzar sus creencias. Están sembradas en su mente y en su corazón, que eso es lo que menciona realmente la Biblia cuando habla de un nuevo pacto. Es el adoctrinamiento, punto. Por eso los sofistas, cuando algunos judíos conocieron la filosofía de los sofistas, muy adelantada, porque ya habían pasado por todas las demás escuelas de pensamiento, entendieron eso del adoctrinamiento. La frase está en dejad que los niños se acerquen a mí. Porque uno de los sofistas, presumiblemente maestro de Jesús, de los galileos, que fueron a atacar el templo, y lo vamos a ver más adelante, fue Judas el Galileo. El gran maestro de todos ellos fue Judas el Galileo, y aparece en la Biblia. Y lo podemos googlear, debemos googlear cada nombre, cada fecha. Las dos doctrinas que implantaban estos sofistas era Dios y patria. Y hoy lo siguen repitiendo en algunos países, en algunas naciones. Dios, desde luego, el Dios de la guerra, y Yahvé, el Dios judío que es varón de guerra. Dios de la guerra. Y después a Jesús, cuando Constantino supuestamente vio la señal de la cruz y le dijeron, con este signo tú vencerás. Convirtió la cruz en el símbolo de su Dios de la guerra. Con él iba a vencer. El reino de la tierra, el nacionalismo en sí, el nacionalismo, patria. Fue Pericles, un gobernante de una ciudad griega. Pericles fue el primero que impuso la educación obligatoria a los niños. Estamos hablando de 2500 años antes de nuestra era. Pericles, un griego, también con el nombre lo vamos a encontrar, pero fue el primero. Desde hace 2500 años no fue nuestro gobernante actual, ni mucho menos el que impuso eso de la educación a los niños. En Grecia se hablaba de democracia, porque primero surgió la democracia y después la iglesia, eclesia. Por eso dice, donde haya más de dos reunidos en mi nombre, porque entre dos hay empate, puede haber empate, ya más de dos, ya no hay empate. Ya se vota por uno o por otro, se toma una decisión u otra. Primero surge la democracia y después la iglesia, lo que se conoce como iglesia. Era una reunión de varones, desde luego. Democracia, supuestamente gobierno de todos, pero ese todos era muy limitado. Solo varones, y varones solo mayores de edad y desde luego ciudadanos. Los esclavos no eran dignos de esto, las mujeres tampoco y no los niños. En Judea, el nacionalismo mesiánico. Por eso vemos las reuniones, la Keilah, para los hebreos, los judíos,
Y ellos en sus votaciones se habla del Urim y el Tumim, dos piedras, piedra negra, piedra blanca. Estos la lanzaban y era la suerte, como cayera, panza para arriba, panza abajo. Decidían algo. En Grecia era que tú ibas a votar por alguien y llevabas una piedrita negra, otro llevaba una piedrita blanca, y el que reuniera más piedras era el que ganaba sus elecciones. En esa doctrina de padres a hijos, tú debes sembrar o reafirmar el terror que ya tienen los niños en la mente. A ti ya te fueron entregados. Tú manejas, fomenta el terror que tienen los niños, foméntalo en su mente, y desde luego, foméntales la ilusión que traen en el corazón. Diosito los quiere mucho. Hay angelitos que los cuidan. Las hadas. Así han sido manejados los creyentes por miles y miles de años, porque todas las religiones han hecho lo mismo. No permitas que lean la Biblia. Tus seguidores no deben leer la Biblia. Van a ir contigo, perfecto, pues tú finge que la lees, por eso hay estudios bíblicos. Y los haces brincar de un libro a otro, de un versículo a otro, y ellos creen que están leyendo la Biblia. Solo están siendo adoctrinados, pero no lo entienden. Puedes buscar versículos relacionados en tu teléfono celular, en tu tablet, en tu computadora. Busca, pon un versículo, escríbelo, lo buscas en Biblia paralela, ponle así, Biblia paralela, y te van a aparecer todos los versículos relacionados a ese del cual tú quieras predicar. El amor de Dios. Pon Juan 3:16, escribe Biblia paralela y te van a aparecer todos los que se relacionen con eso, y tú vas a aparecer un sabio, un docto, un conocedor experto de la Biblia, porque el solo hecho de hacerlos brincar de un versículo a otro libro, dicen, wow, cuánto sabe este varón de Dios, porque tú eres un varón de Dios. Ahora, diles que todo está no solo relacionado, sino que todo está inspirado. Hazles creer, porque ya vienen preparados para eso, que todo es profecía. Y desde luego, que todo, si es palabra de Dios, todo es perfecto. No les digas nunca que fue Esdras el que les indicó a los judíos cuáles libros eran sagrados. Fue Esdras el que les indicó a los judíos cuando creó más bien el racismo. Ellos lo trajeron de Persia. Fue Esdras quien formó el primer canon hebreo, y eso nos lo dice y nos lo grita en sus videos Mario Sabán. Y fue Irineo de León, año 175-177 después de nuestra era, o en nuestra era más bien. Irineo de León fue el que nos dijo que era lo sagrado, que era lo que debíamos creer. Y obvio, su relato lo llena de fantasías. Arrojó todos los evangelios que aparecían, todos, y solo 4 quedaron en la mesa. Por favor, otros dicen que 4 fueron iluminados. En fin, leyendas y cuentos tienen que rodearlo de fantasía. Es para niños. Lo que tus seguidores no quieren saber es todo aquello que muestre lo humanamente creíble. Ellos solo quieren ver fantasías, porque solo se engaña aquel que quiere ser engañado. Con tanta tecnología a nuestro alcance, y nosotros seguimos tonteando con lo más absurdo, las interpretaciones más absurdas. Y como solo se engaña a quien quiere ser engañado, y tú los vas a engañar, les vas a seguir fomentando toda la mentira que ya traen en sus cerebritos y en sus corazoncitos de niños infantiles, por eso te van a dar dinero.
Y tú lo que quieres es vivir de la Biblia, que no es otra cosa más que vivir de los fieles. Vienen y te dan tu dinero y tú te lo mereces porque les das felicidad. Si no lo haces, se van a ir para otro lado. Vienen para que les digas lo que ellos quieren oír. Y tienes que andar brincando de un versículo a otro de la Biblia para que parezca que están en lo cierto, que siempre han estado en lo cierto. Busca sobre todo los versículos donde se hable del diezmo. Búscalos. Que era solo por el Antiguo Testamento, pero esta gente que sabe y no quieren saber, porque esa es la parte del pacto. Y todos los versículos busca sobre todo donde están las maldiciones. Le estás robando a Dios. Tú eres su Dios. Tú eres su Dios. Que Jesús predicó otra cosa, Jesús no sabía. Tú sí sabes. Tú sí sabes. Presume, eres todo un varón de Dios. Presume tus crímenes, tus drogadicciones, porque a esos elige Dios. Dios vino, Jesús vino en busca de pecadores, de todos aquellos. Pecado es error, de todos aquellos llenos de errores, llenos de pecados. ¿Y qué nos dice San Pablo? Los elegidos de Dios, Dios vino a elegir a lo más necio. Pero tú no les digas los sinónimos de necio. Ya por eso quienes tradujeron pusieron la palabra más light. No le digas que a los más estúpidos, los más ignorantes, los más tontos, borricos, apencos, pollinos. No. Ni siquiera toques esos versículos. Y menos les vayas a decir que Pablo escribió que lo más vil y despreciable del mundo, o sea, de los seres humanos, son los elegidos de Dios. Nunca les vayas a decir eso. Acerca del templo, tú debes predicar como si el único templo fueran los católicos. Tú debes predicar que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, por casas hechas por manos de hombres. No. Pero lo primero que tú debes hacer es construirte tu templo. De lo contrario, ¿a dónde te van a llevar sus diezmos, sus primicias, sus donaciones y todas las demás extorsiones? Debes ponerles un lugar y decir que es santo, que es el templo de Dios. Ese es el templo de Dios, que Jesús es judío. Y si viene, no una segunda, una 20ª vez, porque ¿a cuántas veces ha venido antes? ¿A cuánto se ha presentado antes? No se trata de una segunda venida de Jesús, no, sería como la 20ª vez que venga. Pero no le digas que va a venir con su pueblo, el pueblo judío. No, tú di que va a ser en tu iglesia. Si eres pentecostal, eres testigo de Jehová, salón del reino, wow. No, no. En ese lugar donde tú estás, ahí va a venir Jesús. Ahora, ellos te van a dar el dinero con mucho gusto para que tú, que eres todo un varón de Dios, ores por ellos. Que Jesús dijo que no debía haber intermediarios. Vuelvo a repetir, Jesús, ¿qué sabía? Si él no fue a la escuela, eso fue hace 2500 años, 2000 años. No, no, no. Él dijo que debes orar allá en la soledad de tu casa, en un comunicarte y llamarle Padre a Dios. No, tú diles que Jesús, el único hijo que tiene Dios es Jesús. Y que vengan al templo. Tiene que al templo, sí, al templo, tu templo. Ahí de venir para que tú les enseñes a orar, o más aún. Para que tú seas el único intermediario entre estos tontos pecadores y su Dios. Primero es el dinero, recuerda. Ponte a ver videos. Mujeres que se han hecho ricas, poderosas, predicando, así dicen. No, pues se llaman ya pastoras, se llaman apóstoles. Hay dos Anitas, una Ana Maldonado, vamos a buscarla ahí. Ana Méndez, todo es dinero, solo es dinero. Y dicen tanta tontería, una estupidez que es un verdadero insulto para la más mínima inteligencia humana.
Pero ahí están. El esposo de una de ellas, Guillermo Maldonado, Cash Luna, aquí en México, Armando Alducín. Mientras más bárbara sea la estupidez que digas, más te van a querer y más te van a seguir. Él dijo en el 2015 que en septiembre se iban a ir al cielo, en cuerpo y alma, obviamente. Vamos a ser arrebatados. Desde luego, no ocurrió. ¿Y qué pasó? 2 o 3 años estuvo tonteando, fue muy criticado, pidió una disculpa y tiene muchos más seguidores, no importa que la tontera que digas. Tú habla del dinero, lo único que debe importarte. Y debe ser el dinero antes que estén pidiendo ahí sus milagros. Y si no se hace el milagro es porque no tuvieron fe, pero el dinero ya debe caer en tus manos. Porque Dios ama a los corazones comprometidos. Háblales bonito, eso es lo que quieren, solo oír cosas bonitas, tiernas, hazlos creer. Ellos no te creen en realidad, pero creen que es dinero que dieron de buena fe. Va a trabajar por ello, exactamente lo que pasaba con la Iglesia Católica. Ahora son estos nuevos, porque tú no. Ese debe ser tu pacto para con tus seguidores. Ellos saben que los engañas, pero son felices engañados. Y deben pagar por su felicidad, obvio. Y recuerda una cosa, si no te dan a ti tu dinero, son tan sopencos, si no te dan a ti tu dinero, se van a ir con otro pastor, o capaz que se regresan a la Iglesia Católica con el sacerdote, con otro que les hable más bonito, o rayos, esté más bonito. Hoy vemos cada pastora en videos, Virgen Santísima. Por eso dice que, ¿de qué se acusan todos? ¿Cuáles son sus pecados? O andaban en los vicios, andaban con prostitutas. Pues las prostitutas les hablaban bonito, les decían que eran, pues lo que he leído que dicen algunas prostitutas, cantineras, o las mujeres a hombres mantenidos que les endulzan el oído, o van a que les lean los horóscopos, o van con los adivinos. Por eso dice la Biblia, porque de que hay sabiduría sí la hay, pero hay que saberla extraer. Refiriéndose en el libro de Ezequiel a 2 ciudades, a Samaria y Jerusalén, dice que eran peor que rameras, porque ellas pagaban para que las fornicaran. O sea, les quitarán el dinero, les darán toda su riqueza. 2 ciudades. Pero en lo individual también pega. Tú no debes por eso sentir vergüenza, porque les estás dando felicidad. Recordemos, aquellos que hemos estudiado un poco, que la realidad es relativa. La realidad para cada ser humano es diferente, es única. Al creyente no tienes que enseñarle nada, ya es tuyo. Sus padres ya lo adoctrinaron. O la Iglesia Católica ayudó, o cualquier otra iglesia o secta. Es una ofrenda para ti. Dale lo que necesita. Sobre todo, tienes que darles culpables para todo. Debe haber culpables. Eso hacen muchos blogueros hoy, muchos ufólogos. Buscan culpables de todo porque estamos llenos de mediocridad. Unos culpan al diablo, la ramera, la Iglesia Católica. Otros culpan a sus padres porque no les enseñaron o eran pobres. En fin, las mujeres culpan al esposo, el esposo a la esposa y así. Pero nunca, nunca se hacen responsables ellos de sus propios errores. Y tú no debes hacerlo ver. Para ello irían a un psicólogo. Un solo pago y ya están curados, ya aceptaron su realidad y su culpa, su responsabilidad en sí. No, deben ser tus esclavos siempre. Sus debilidades o vicios los hacen caer una y otra vez. Por eso tú diles, como decía Pablito, vas a ser derrotado una y otra vez, pero no cejes en tu empeño, porque tu lucha no es contra seres humanos, es contra potestades,
es contra potestades, contra seres de otros mundos o de otras dimensiones. Hay quienes tienen un arrepentimiento tardío, sobre todo las mujeres, adulterios, abortos. Por eso Pablo es terrible en lo que nos dice. Vamos a la Biblia. Hay cosas que tú, desde luego, no debes permitir que los lean nadie. Y una de esas cosas es acerca de lo que Pablo dice del trabajo. Dice él, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Eso dice San Pablo. ¿En dónde? 1 Timoteo. Y 1 Timoteo 3:10. Si alguno no quiere trabajar, que no coma. Porque oímos que algunos de entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno, de esos ladroncitos, vividores. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Esto no lo debe leer nadie, pero nadie. No deben tampoco andar leyendo, por eso no deben leer la Biblia y acerca de las maldiciones y todo lo que dice la Biblia y las genealogías de Jesús. O sea, no deben leer los evangelios, no deben leer nada porque van a entrar en conflicto por lo absurdos y contradictorios que son. Dice ahí, no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Tú debes creer y punto. Lo que yo te digo, te estoy diciendo lo que ya te enseñaron tus padres. Esto no lo debe leer nadie que tú conozcas. A las mujeres las regaña horrible. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará. ¿Cómo se salvará una mujer? Porque es diferente a un hombre. No son iguales. Se salvará engendrando hijos si permanecen en la fe, amor y santificación y con modestia. Pero no se lo digas a las mujeres, porque las correrías de tu iglesia. ¿Qué es lo que sí debes leer o permitirles que lean?